Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre es una alegría poderlos acompañar en este espacio. Y hoy vamos a hablar con una chica que ya tengo la suerte de conocer en persona. La conocí recientemente en un evento que hubo en Enteos Bio, que fuimos a una charla que impartía Joan Melé, que ya les he compartido algo en este espacio de la experiencia que vivimos. Y bueno, pues ahí nos conocimos, charlamos y me compartió un proyecto que me pareció muy interesante, sobre todo porque tiene que ver con el tema de la comunicación. Y ya saben que para mí es la prioridad en la vida, la comunicación. Les voy a contar un poquito acerca de ella. Ella es instructora de comunicación y resolución de conflictos. También ha realizado cursos con padres y profesores. Es diplomada en Educación Social y Educación Infantil, maestra de infantil en la Escuela Waldorf de Vitoria-Gasteiz a tiempo parcial, mediadora familiar, gestión de conflictos con familias, máster en PNL, terapeuta en programación neurolingüística y perfil laboral. Ella se llama Sonia Pascual y le doy la más cordial bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. Gracias por estar con nosotros, Sonia. ¿Cómo Hola estás? Carolina, buenos días. Muchas gracias a ti. Bueno, pues encantada de que podamos hablar de un tema que me encanta, que es el tema de la comunicación, y me gustaría saber cómo llegas tú a, a desarrollar o a encontrarte con la comunicación y al mismo tiempo con la antroposofía. Bueno, pues yo tengo que agradecer a mis hijos que me llevasen a donde estoy ahora, porque ellos son como el motor, ¿no? De lo que cuando eres padre o madre, yo creo que ellos vienen a enseñarnos, ¿no? Y a guiarnos un poco. Y yo creo que ahí, para mí, eso fue el kit de la cuestión, ¿no? Que yo veía que necesitaba herramientas de comunicación. Y empecé con la comunicación no verbal, con el masaje infantil, que es lo que los primeros años empecé a trabajar con ellos y bueno, y con los niños en la escuela también. Y luego me di cuenta que, claro, cuando ya se van haciendo más mayores, la comunicación no verbal ya no vale. Necesitamos ya la comunicación y necesitamos a la palabra, ¿no? Y aquí es cuando empiezo con la comunicación ya en temas de conflicto, comunicación efectiva, y aquí es como empiezo a trabajar estos temas porque me di cuenta de que en casa necesitaba estas herramientas. Y entonces me formé como formadora en resolución de conflictos, empecé a acompañar a padres, a familias y a empresas también, a profesores también en la gestión del conflicto y en la comunicación. Y ahora es lo que estoy haciendo. Sigo con este proyecto de acompañamiento y lo que hemos hecho ahora es enriquecerlo con la antroposofía, con la visión del niño, con la etapa evolutiva en la que están, que no es lo mismo el primer septenio que el segundo septenio ni el tercero. Y eso yo creo que es lo que hace que la comunicación sea más adaptada al momento, ¿no? No nos sirve siempre comunicarnos igual. No hay una receta general para la comunicación, ¿no? Ujú, claro, eso es lo maravilloso. Y bueno, te iba a decir, tú tienes 3 hijos. Tú tienes 3 hijos que están en edades, bueno, más o menos similares, ¿no? Transitando ahora mismo la adolescencia, más o menos, o Sí, empezándola y terminándola. Y y ahí tú también puedes vivenciar eso que estás diciendo ahora, o sea, para la comunicación no hay recetas, pero sí hay pautas, me imagino yo, generales que se pueden aplicar, ¿no? sí que hay pautas generales, pero siempre insistimos sobre todo en que las pautas, te damos las pautas generales, pero luego tienes que hacer tu receta para tu hijo. No los tres necesitan lo mismo. Entonces sí que es un trabajo por parte de los padres de conocer a quién tenemos delante, ¿no? Qué temperamento tiene, en qué momento evolutivo está, luego qué es lo que tiene alrededor, qué es lo que le está sucediendo también, y eso también tiene que ver con la comunicación que creamos en casa. La comunicación es como la atmósfera que tenemos en casa. Es donde se asienta la relación en la familia. Entonces, por eso es importante, no solamente la de los niños, sino también la de los padres, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, no? ¿Qué temperamentos tenemos? Yo soy capaz de hacer lo que tengo que hacer, estoy preparado para esa comunicación con mis hijos o no lo estoy. Porque cuando empezamos a trabajar el tema, por ejemplo, de la regulación emocional,
todos los adultos necesitamos trabajar la regulación emocional, ¿no? Necesitamos regularnos porque muchas veces nos vamos de nosotros mismos, ¿no? Y una de las bases de la comunicación es ese control para poder gestionar las diferentes situaciones con las que nos encontramos. Entonces, es mucho más complicado que una simple receta, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchas recetas en el mercado, ¿no? Pero luego nos ponemos a ponerlas en práctica y decimos, no, pues es que a mí esto no me funciona. Pero claro, no te funciona porque hay muchísimas cosas que tenemos que mirar, ¿no? Y no miramos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que tenemos que mirarnos a nosotros, al adulto es al que hay que mirar, no al niño realmente, ¿no? Porque nos solemos centrar en es que yo tengo este niño con este tipo de dificultades, ¿no? Y el que tiene la dificultad es el adulto, siempre. Yo cuando acabamos los cursos siempre los padres decimos, jolín, pero si es que soy yo el que me tengo que mirar, ¿no? Al final acabas el curso diciendo, no es el niño, soy yo. Y volvemos siempre, y vuelve siempre a ti, ¿no? Entonces, sí que es importante, ¿no?, subrayar esto sobre todo porque es el adulto el que tiene que formarse, ¿no?, para poder acompañar al niño. Es muy difícil, no es nada fácil acompañar a nuestros hijos, porque hay muchísimas etapas, cada etapa tiene su dificultad, tiene su maravilla también y todo lo que tenemos que disfrutar de esa etapa, ¿no? Pero tenemos que estar muy preparados para ello. Yo creo que es uno de los retos más importantes que tenemos las personas, ¿no?, como ser humano, cuando la paternidad o la maternidad. Exactamente, por eso siempre recomiendo que quien pueda y esté en sus posibilidades tenga hijos, porque, son un espejo Ujú. que sirve de mucho para, como has dicho, ver qué hay en mí, porque es muy fácil mirar al de fuera. Entonces, nuestro hijo nos sirve para vernos a nosotros. Y en muchos programas he dicho que con mi hija me di cuenta de cómo eran mis expresiones, de cómo eran mis enunciados, de cómo era mi lenguaje, ¿no? A veces me sorprendía, gratamente, pero a veces no, a veces era muy triste decir: "Ay, qué feo se escucha eso, ¿yo lo he dicho?". O sea, no me he parado a pensar el cómo se escucha, ¿no? Nos dejamos arrastrar por Sí, las emociones y eso que es tan difícil para nosotros controlar la emoción, observarla, ver qué está pasando, es muy difícil frenar a veces en las situaciones que se van, dando, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, sí que es un tema complicado. Hay muchísimas personas hablando de la comunicación con los hijos allá afuera, pero siempre desde este buenismo o desde cayendo al lado de yo voy a hacer todo lo que digan mis hijos. Y es que estamos ahí como que no sabemos qué hacer, nos vemos muy, muy perdidos. No sé si sí, sí, nos sí, balanceamos en esa permisividad y en esa autoridad, ¿no? Y no sabemos, ¿no? Porque, bueno, sí que oímos que hay las 2 partes, pero no sabemos, realmente, no tenemos seguridad en cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, por eso nos bandeamos en esas 2 partes. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que saber dónde estamos y dónde están ellos, hay que saber poner los límites y, sobre todo, cuándo hay que poner los límites. No es lo mismo en un primer septenio que en un segundo septenio. En el primer septenio es el adulto, el yo. El yo está en el adulto, el niño todavía no tiene. Entonces, ahí los límites tienen que estar muy marcados. Yo te llevo porque yo sé lo que es bueno para ti, ¿no? En cambio, en el segundo septenio ya entramos en que el niño ya empieza ese desarrollo del yo, ya empieza a crear su identidad, tiene muchísima más capacidad de palabra. Entonces ya tenemos que empezar a escucharle también, pero escucharle hasta dónde, ¿no? Porque, claro, ahí está el adulto con esa firmeza de saber por dónde y cómo llevar, ¿no? Entonces, sí que hay que crear unas condiciones en la familia, hay que crear esos espacios de diálogo, hay que fomentar ese diálogo y sobre todo es en este segundo septenio donde se establecen los hábitos, donde el diálogo es muy importante para luego cuando pasamos al tercer septenio eso ya esté asentado y podamos comunicarnos con nuestros adolescentes, tengan ese espacio. Porque mm, luego no nos solemos quejar, es que no me cuenta nada, ¿no? Pero claro, es que una de las bases y uno de los principios de la comunicación es que tanto nosotros adultos comuniquemos como ellos. Nosotros somos el modelo y tenemos que comunicar también, no solamente estar preguntando, ¿no? Estamos todo el tiempo con la pregunta, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Y cómo te ha ido? Y nosotros no nos abrimos, ¿no? No creamos ese espacio en el que yo cuento también, ¿no? Entonces, ellos van a hacer lo que nosotros hacemos y nosotros comunicamos, ellos van a participar en esa comunicación cuando estemos en la mesa y haya un espacio de diálogo,
van a comunicar si nosotros comunicamos también. Eso no se puede dar de otra manera. Ujú. Sí, ahora pensaba en esto bueno, que está sonando tan fuerte en España, que es el tema del bullying por esta niña que tuvo esa terrible experiencia, bueno, toda su familia, todos alrededor, ¿no? Lo que ha vivido. Y y es verdad que al menos yo, con las compañeras de mi hija, a veces voy ahí preguntando, pues, en la conversación, ¿no?, que se dan a veces, y me doy cuenta con tristeza que no todas se comunican con sus padres, porque sus padres, o sus abuelos, o con quienes ellos crecen, y su entorno más cercano, no le dan importancia a lo que el niño cuenta. O sea, el niño viene y dice: "Oye, la maestra me dijo", no pasa nada, eso no es una tontería, eso no, y entonces, claro, el niño se va dando cuenta de que lo que él cuenta es una tontería, y entonces termina diciendo: "Pues no puedo contar nada porque como les da igual", ¿no? Y entonces van sufriendo efectivamente bullying y les van haciendo cosas, pero como no tienen a dónde, ir a refugiarse, pues lo viven así. Es duro decirlo, pero es que es al menos lo que yo he visto en mi círculo cercano, ¿no? Donde digo de las amigas de mi hija que voy escuchando cosas y digo, ¿y por qué? A mi hija siempre que me cuenta algo le digo, ¿y por qué no le dice a su mamá? ¿O por qué no le dice a su papá? ¿Por qué no le dice a su tío? O que lo que sea. Y me dice, porque dicen que no las oyen, no las escuchan. Claro, bueno, ese es yo creo que es la escucha, no sé cómo decirlo, porque me parece que es tan grande la escucha, el arte de escuchar, y hay tan poca escucha. Yo siempre, si tuviese que recomendar algo ahora mismo a los padres es que callen y que escuchen. O sea, el primer ejercicio es callarte, utilizar la escucha pasiva y dejar que ellos hablen, porque es tan complicado para nosotros, para el Ujú, adulto callarnos, porque creemos que sabemos tanto que no dejamos que ellos se expresen y queremos todo el tiempo darles consejos y enseñarles, ¿no? Y ellos tienen tanto que contarnos, porque nosotros no podemos imaginarnos el sufrimiento que ellos pueden tener por una cosa que es muy simple para nosotros, pero ellos que lo viven de otra manera, ¿no? Ellos que tienen ese pensamiento además que se imaginan, ¿no? Que una palabra les hace imaginar algo que puede ser algo monstruoso, ¿no? Una palabra que no entienden y ellos la imaginan y la ponen la ponen con con las características y los ingredientes que ellos conocen, ¿no? ujú, Entonces, que puedan clarificar eso, ¿no? Y que nosotros podamos acompañarles, pero primero tiene que venir de una escucha previa. Tenemos que darles exacto. ese espacio y no se da espacio a la escucha. Una de las grandes dificultades que tienen los padres, y lo vemos en los cursos, es la escucha. No se escucha al niño. Todo el Ya. tiempo queremos decirles y queremos decirles qué es lo que tienen que hacer, pero no nos ponemos en sus zapatos, les mandamos a hacer cosas para lo que no están preparados para nada, porque el temperamento del niño nos marca para lo que está preparado, ¿no? Y no podemos decirle a un niño flemático que haga algo que que entre en cólera o que sea, ¿no? Que le dé un tortazo a otro porque le hayan dado un tortazo cuando su temperamento no es de eso, ¿no? Ujú, Entonces, por eso es importante escucharles, porque la escucha lo que hace es que ellos vayan buscando el camino para solucionar el conflicto que ellos tienen, porque ellos solo tienen las herramientas, con lo que ellos son, ¿no? ujú. En el momento en el que están. Porque yo tengo las herramientas que yo como adulto tengo, porque las he ido trabajando durante toda mi vida. Y imagínate, ¿no? Con la edad que yo tengo, las herramientas que puedo tener y ellos, con lo pequeñitos que son, qué herramientas tienen ahora mismo, ¿no? Con esas pequeñas herramientas tienen que resolver sus conflictos, que son pequeños conflictos también, pero tienen que buscar ellos el camino. Y la escucha lo que hace es eso, hacerles encontrar el camino para resolver sus conflictos. Sí, y lamentablemente hay mucha gente que va por ahí dando charlas a ellos para decirles cómo tienen que expresar sus emociones, cómo tienen que reaccionar. Todos tienen que reaccionar y de la misma manera. O sea, les ponen un ejercicio, los ponen a Claro, actuar, ¿no? Y les dicen, bueno, ahora tú, cuando te pase esto, tu reacción tiene que ser esta. eso. Y Y eso es luego muy también el lenguaje emocional, ¿no? Que se les pone a los niños, ¿no? O que queremos que hablen en lenguaje emocional, cuando ellos todavía no tienen ese lenguaje, ¿no? Ellos todavía están en el lenguaje de la imagen. Entonces, esa tristeza, ¿no? Es como,
es como decirle, bueno, pues te sientes como que estás aplastado, ¿no? Como que hay algo encima tuyo que no te deja moverte, ¿no? O esa alegría, ¿no? Que sientes que tienes como chispas en la cabeza, ¿no? O esa, cuando estás enfadado, ¿no? Pues esa nube en la frente, ¿no? Esas palabras con imágenes son las que ellos entienden. No entienden la palabra frustración, no entienden la palabra enojo, no entienden. Hay muchas palabras emocionales que ellos no las entienden. Entonces, por mucho que pongamos palabras en ellos, no las van a entender. Entonces, Mm, es importante también que hablarles en imágenes, sobre todo en estas edades, para que ellos puedan entender lo que les queremos decir y ellos puedan también expresarlo. claro, sí. Bueno, yo te quería preguntar, tú te has especializado en la comunicación del segundo septenio, entonces, ¿por qué te ha llamado particularmente la atención el segundo Bueno, septenio? nosotros la formación que damos está centrada en el segundo septenio, sobre todo porque también estamos pensando preparar una del primer septenio, ¿eh? Pero cuando empezamos a decidir qué septenio íbamos a trabajar, nos centramos en el segundo septenio porque creemos que es donde están los conflictos realmente, donde es cuando empiezan en el primer septenio, pues, bueno, pues como que el niño todavía es mucho juego, está todo como mucho más cuidado, hay mucha más conciencia también en esa etapa, ¿no? También es mucho más vulnerable el niño y parece que, bueno, pues hay un acompañamiento más consciente, ¿no? En esa etapa. Pero ¿qué pasa? Que en el segundo septenio, que ya es cuando empiezan los grandes cambios, ¿no? Cuando el niño ya empieza con ese desarrollo, empieza el inicio del yo, ¿no? Cuando él ya se le caen esos dientes, ya empieza la individualidad y cuando el niño ya empieza a establecerse los hábitos, ¿no? Es en este segundo septenio donde se establecen los hábitos, pues nos parecía importante que uno de los hábitos que se estableciesen fuese el de la comunicación, ¿no? Que eso quedase bien sentado en el segundo septenio para cuando ya pasemos al tercer septenio, esto ya esté establecido. Porque ya desde el tercer septenio se puede hacer muy poquito. Algo podemos hacer, pero como no se haya hecho en el segundo septenio, en el tercer septenio, depende en qué edades, es muy difícil ya establecer hábitos, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante este segundo septenio, ¿no? Además, porque también es un septenio con muchas crisis, ¿no? Está aquí el Rubicón, ¿no? Que es una crisis existencial importante, ¿no? Cuando ya se cae ese velo, ¿no? En el que todo es bueno, bonito y bello, ¿no? Todo es bello, es verdadero y bonito, ¿no? Y cuando llega ese momento en el que te das cuenta de que también hay cosas feas, hay mucho dolor, eh, hay como mucha frustración porque te encuentras cosas con las que no esperabas encontrarte y es así, no hay vuelta de hoja. Entonces es una etapa con mucho dolor, ¿no? Nosotros hacemos la metáfora de la crisálida de la oruga, ¿no? Que ellos estás ahí en esa oruga y entonces llegan a esa, ¿no? La pubertad en la que nace un nuevo ser humano, ¿no? Una nueva personita, ¿no? Y entonces, bueno, hay que entender que eso está sucediendo ahí en ese septenio, ¿no? Para poder acompañarlo, para poder entender, ¿no? Esas frustraciones que tienen ahí, ¿no? Ese, ese espacio como de meterse hacia adentro, ¿no? De esconderse. Y claro, hay que entender, ¿no? Que también está también el momento de la preadolescencia, ¿no? Del puber, ¿no? El último, al final del septenio, a los 12, 14 años, ya estamos ahí en esa entrada, ¿no? Que cada vez es más prematura y la que hay que estar muy preparado para acompañar, ¿no? No caer en la tentación de que, bueno, como ya están en esa etapa, ya son adolescentes, ¿no? Todavía no, están en esa preadolescencia, pero hay que estar muy preparados para acompañarla, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos centramos sobre todo en esta etapa de tanto cambio, ¿no? De tanto movimiento, para que los padres sean conscientes de que hay que estar ahí muy presentes, ¿no? De que hay que tener que ser muy consistentes, hay que ser muy congruentes también para darles esa seguridad a los niños, ¿no? En este momento. Y nosotros también ser congruentes, ¿no? También estar seguros sobre todo de lo que estamos haciendo y de saber que lo estamos haciendo bien, de no bandearnos en ese ahora por aquí, ahora por ahí, ¿no? Sino, bueno, pues pisar con seguridad, ¿no? Para que ellos, también los niños, vean esa seguridad en los padres y pasen a otra, en esa segunda, en la siguiente, a ese tercer septenio en el que
vamos a tener que tener ya esa seguridad, ¿no? Y esa confianza, por otro lado, ¿no? De confianza en ellos, porque ya tenemos que empezar a soltar, ¿no? Y empezar a negociar también mucho, porque ya empieza la época de la negociación, que también se inicia aquí en este segundo septenio, ¿no? Entonces hay que empezar a tener, a tener ya herramientas para eso. Ujú, claro. Sí, ahora que dijiste negociar, yo tengo una negociante en mi casa que es agotadora, o sea, yo a veces digo, bueno, igual es una virtud, o sea, el defecto es la virtud, pero mientras lo estás viviendo, como padre, es agotador, quiero decir. Hay que poner un esfuerzo muy grande a Sí, la hora de comunicarte con los hijos, y más porque a veces con el trabajo y con las cosas que tenemos que hacer, no tenemos tiempo para ese momento de desconexión y de, bueno, igual y me apetece, no sé, ver una revista, un libro, lo que sea. Y sí, justo es cuando viene tu hijo y tú dices, bueno, pues tengo que poner mucho esfuerzo, ¿no? Mucha concentración y mucha atención. Y claro que es desgastante, pero también es muy reconfortante saber que has construido una relación de confianza con tu hijo, ¿no? Y yo siempre también suelo compartir en algunos programas esto de que, al menos yo sí que me pregunto por la mañana, ¿cómo quiero que sea la relación con mi hija hoy? Y al terminar, claro, evaluarla, ¿no? Me pasé en esto, me faltó lo otro, y bueno, ¿por qué no hacerlo todos los días? Digo yo, es eso es. esfuerzo para Muchas familias llegan a nosotras porque realmente se están dando cuenta de que no quieren ese tipo de relación con sus hijos, ¿no? Están entrando ya en un momento en el que es todo el tiempo conflicto y otro conflicto y dicen, bueno, pues que hemos entrado en una rueda en la que no tenemos un espacio de comunicación con calma y donde nos podamos sentar, ¿no? Es todo conflicto, ¿no? Y lucha y negociación, pero no una negociación preparada y consensuada y con calma, ¿no? Porque la negociación que se propone es una negociación en la que todos podamos hablar, ¿no? Y que lleguemos a un acuerdo. Y luego también es en qué etapas negociamos, hasta dónde negociamos, ¿no? ¿Qué límite ponemos en la negociación, ¿no? Porque claro, no es lo mismo en el principio del septenio, ¿no? Cuando tenemos niños de 7, 8, 9 años que están en el inicio ya, que casi están más cerca del primer septenio, que ya cuando tenemos 12, 14, ¿no? Que ya estamos muy cerca del tercer septenio. Entonces ahí las negociaciones son muy diferentes, ¿no? mm, Y el establecimiento de los límites, que a veces confundimos dónde tenemos que poner los límites y dónde no tenemos que poner límites, ¿no? A veces cuando tenemos que escucharles ponemos el límite y cuando tenemos que poner el límite, pues, ¿no? O sea, hay una confusión ahí, ¿no? ¿Cuándo es un límite, ¿no? Esto es un límite que yo establezco como adulto porque por aquí no vamos a pasar. Y luego hay otros momentos en los que sí se puede negociar y en los que tenemos que escuchar porque él está sintiendo algo y necesita ser escuchado para resolver su problema. ujú, Entonces, aquí hay un caldo de cultivo de muchas cosas mezcladas, ¿no? Y lo que hacemos es como separar y entender qué es cada cosa y cuándo hay que utilizar cada cosa. claro, Entonces, a poner claridad en esto es muy importante para las familias, ¿no? Porque cuando decimos, no, es que este es momento de escuchar y este es momento de establecer el límite, ¿no? Y este es un momento de solucionar un conflicto que hay en casa. ujú, No tiene nada que ver. Y este es y otro momento en el que nos podemos comunicar y aquí nos abrimos todos y es el espacio de comunicación donde la comunicación fluye, ¿no? Que no es ujú, el momento en el que solucionamos los conflictos, claro. Entonces, a veces contaminamos espacios que son muy ricos en comunicación y intentamos resolucionar conflictos que no es el momento de solucionar el conflicto. ujú, Entonces, exactamente. esto es muy importante que los padres tengan claros, ¿no? ¿Dónde estamos en cada momento? ¿No? ¿Cómo Sí, lo hago? ujú, ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está él? ¿Estoy preparado yo como padre en este momento para escucharle o para solucionar un conflicto? ¿Me tengo que preparar para ello? Porque siempre hay que prepararse. No nos podemos poner a solucionar un conflicto o a escuchar al niño mientras estamos haciendo la cena. No, hay que crear un espacio, nos tenemos que sentar frente a ellos, tenemos que mirarles. En muchos casos, cuando son muy pequeños, hay que tocarles cuando nos comunicamos con ellos. Entonces, no todo vale, claro, no todo vale. Y muchas veces podemos hacer mucho daño
cuando cuando un niño te viene con un malestar, que le ha pasado algo en el colegio, ¿no? Pues hablando del bullying, lo que hablabas, ¿no? Hay situaciones muy duras para los niños, como por ejemplo las de bullying, que si no se crea el espacio, si no se crea el espacio adecuado para que ellos puedan hablar, no van a hablar. Porque son temas muy íntimos que no lo van a hablar en cualquier momento. Ujú. Tenemos que saber nosotros como adultos cuándo es el momento en el que tenemos que hablar con ellos y saber, ¿no? Y sobre todo, aquí es muy importante también qué es lo que vemos en nuestros hijos, ¿no? O sea, tenemos que conocer muy bien a nuestros hijos. Tenemos que conocer muy bien su lenguaje no verbal, ¿no? Más que lo que dicen, lo que no nos dicen, ¿no? ¿Qué es eso que no nos dicen y cómo lo vemos en ellos? Porque nos están continuamente comunicando y no a través de la palabra. Y yo Ujú. creo que el tema del bullying muchas veces va por ahí, ¿no? O sea, ellos, hay muchas veces que los niños no comunican, no hablan, pero nosotros como adultos tenemos que ver en su cuerpo, en su gesto, en sus hábitos que hacen que hoy no ha hecho, ¿no? En su dejar de comer, en su esconderse en la habitación, en su no mirarte a los ojos. Hay muchos gestos en los niños que nos dicen muchas cosas y no tiene que ser a través de la palabra. Y eso es lo que nos dice cómo está el niño. Y nosotros tenemos que hacernos expertos en eso, en conocer a nuestros hijos, en saber cómo viene de clase, ¿no? Sí. Cómo viene de la calle, de cuando está con sus amigos. Y eso Ujú. es lo que tenemos que recoger. Y a partir de ahí, de lo que vemos en ellos, es cuando establecemos, bueno, pues igual yo aquí tengo que comunicar. Tenemos que hablar, hay que dialogar. Tengo que crear un espacio de diálogo porque esto es importante, porque estoy viendo algo que no me está cuadrando, ¿no? Que no es normal. Y es ahí donde tenemos que Mm, hablar, ¿no? claro. Sí, en este caso, obviamente, este mensaje es para todos los padres que quieren hacer, pues, entablar esta relación, ¿no? Porque hay muchos padres que ya lo ves claramente que no les interesa y que, bueno, ellos siguen como lo que les han enseñado en su casa, ¿no? Sí, eso es, El sí. hacer menos a los niños, o no tomarles en cuenta, o bueno, hacerlos a un lado, y ya crecerán, y ya vivirán la vida, y ya se harán y siempre te dicen: "Si a mí no me pasó nada", ¿no? A mí no me yo crecí así, y a mí no me Eso pasó es, nada. sí, bueno, sí. Esta es una frase muy habitual y que yo la verdad es que eso de que no me pasó nada, bueno, pues no sabemos si nos pasó nada o no nos pasó nada, ¿no? Porque nos pasan muchas cosas, ¿no? Además, nos pasan muchas en el cuerpo físico, que es donde refleja todo lo que nos ha pasado en el primer septenio, ¿no? Y luego aparecen, ¿no? Un montón de enfermedades, ¿no? Y cosas que nos suceden que no sabemos de dónde vienen, pero muchas pueden venir de ahí, ¿no? Y yo sí que es verdad que has dicho una cosa que me parece muy interesante y que yo sí que me hice esta pregunta, ¿no? De cómo yo cuando acabas el día, ¿no? Y yo cómo he tenido, qué día he tenido con mis hijos, ¿no? ¿Cómo he acabado el día con mis hijos? Y yo esta pregunta me la planteé cuando fui madre porque me pareció que tenía delante algo como muy valioso, muy vulnerable y para mí era un paso muy importante, ¿no? Y que yo creía que no se podía hacer de cualquier manera, ¿no? Y es que ahí es cuando empecé yo a ver un montón de cosas, porque cuando vi delante a aquella criatura y dije, bueno, pues yo, ¿quién soy yo, no? Para educar a este niño, ¿no? O sea, ¿qué le puedo entregar? ¿Qué le puedo dar? Y yo necesitaba respuestas a esto, ¿no? Y entonces es cuando empecé a indagar y empecé a darme cuenta de que yo me tenía que preparar para educar a mis hijos, ¿no? Que era algo para la vida y que eso, y que lo que yo le daba a mis hijos me iba luego a repercutir a mí, porque eso viene de vuelta, ¿no? O sea, lo que yo te voy a dar ahora es lo que luego tú como adulto me vas a dar a mí, ¿no? Entonces me parece tan importante, ¿no? Que, que cultivemos eso, ¿no? Que cultivemos y no solamente lo que me van a dar a mí, sino lo que mis hijos van a dar a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que mis hijos den a la sociedad? Y, Ujú. y- y por eso para mí era muy importante formarme en cosas que a mí me parecían interesantes, ¿no? Y que lo que yo quería es que mis hijos tuviesen un espacio de diálogo conmigo, ¿no? Que pudiesen comunicarse conmigo hasta edades pues muy adultas, ¿no? Que yo pueda sentarme con mis hijos en la mesa y que podamos hablar de muchas cosas, ¿no? Y que yo tenga que tenga esos recursos, ¿no? Para poder escucharles, ¿no? Y no les corte la comunicación, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos, porque los niños tienen la tendencia a contarnos, es natural que ellos nos cuenten, ¿no? Pero muchas veces depende de lo que les respondemos,
Sí, la comunicación se rompe, ¿no? Y mm, entonces ellos piensan, bueno, pues entiendo que no tengo que contar estas cosas, ¿no? Porque no le claro. interesa o no se me ha creado el espacio para comunicar, ¿no? Entonces, no hay espacios para la comunicación, ¿no? No se crean esos espacios para la comunicación. Entonces, no hay comunicación. Ujú, Y muchas veces también aparece esto en el curso de la comunicación que no me habla, ¿no? O sea, hay muchos niños que les cuesta mucho comunicarse, ¿no? Pero qué importante es el silencio también, ¿no? En esa comunicación, ¿no? Porque ujú, el silencio también es un gran aliado para los padres, ¿no? El poder, cuando ellos se sienten mal y a veces no pueden ni expresarlo porque no saben ni lo que les pasa. No, no, nos pasa a nosotros los adultos que dicen, no, es que no sé lo que me pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a través del masaje que trabajamos con bebés, ¿no? Y cuando tú acompañas al bebé con el masaje, no acompañas con la palabra, acompañas con el gesto, ¿no? Es ese estar presente, ese mirarle, ese sonreírle, ¿no? Ese darle calor. Y eso es escuchar al niño, ¿no? Y eso es sanador. Entonces, con claro, los niños más mayores es lo mismo, ¿no? Nos podemos sentar a su lado, estar acompañándoles y estar escuchando ese dolor o ese malestar que traen, ¿no? sí, Que traen y nos quieren compartir, pero a veces no tienen los recursos para poder compartirlo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? El silencio, ¿no? La escucha no verbal, el claro. estar presentes. Ujú, es verdad. Y también ahora que contabas esto, me estaba acordando que hay muchísimas madres en el cole que me dicen: "No, es que mi hija no me cuenta nada", o "No, es que mi hijo no me cuenta nada". Y yo digo: "Pues qué raro", ¿no? O sea, ¿de qué hablarán? Porque justo a mí me pasa todo lo contrario, o sea, mi hija me da detalles hasta de más. O sea, a veces digo: "Bueno, vamos a cambiar ya de tema", porque porque es demasiada información, ¿no? Entonces, con esto que decías de mi respuesta, cómo es mi escucha. A veces mi escucha puede ser violenta. O sea, a Claro, veces pueden contarme una cosa y yo decir: "¿Pero cómo se te ocurre hacer esto?". claro, Entonces claro. el niño dice: "¡Ah! Esto ya no se lo voy a contar". Esto no Y lo puedo contar, claro, exactamente. claro. Entonces, eso es una de las veces en las que, pues, se puede cortar la comunicación, ¿no? Que tú cuentas algo y te dicen: "Venga, va, pero eso", ¿no? Pues que no, es algo tú que parece que son cosas de niños, ¿no? Eso no hay que darle importancia, ¿no? Y Ujú, claro, para él es muy importante, ¿no? Cuando te lo pone encima de la mesa es porque es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos también que dar importancia a las cosas que son importantes para ellos, ¿no? Y darles la importancia que ellos le están dando, ¿no? Porque sí son importantes, ¿no? Niños pequeños, problemas pequeños, niños mayores, problemas mayores, ¿no? ujú, Entonces, esos problemitas que son pequeñitos y que para nosotros nos parecen tonterías, para ellos son unos grandes problemas. Entonces hay que exactamente, escucharlos. exactamente. Y Y respetar ese hay periodo. que reflejárselos, hay que Ujú, ponerlos en nuestra voz, ¿no? Hay que darles voz también a ellos para que ellos también los escuchen y cuando los escuchas desde fuera toman otra dimensión también, ¿no? Las palabras, ¿no? Cuando te salen de dentro o cuando te las reflejan no tienen nada que ver, ¿no? Es como que a veces te hacen ver cosas que no has visto tú, ¿no? Entonces, ujú, todas esas cosas, hay veces que, sobre todo, la escucha en los niños pequeños es muy fácil, ¿no? Pues a veces te cuentan algo y simplemente les dices, o sea, ¿que te ha pasado esto? Y te dicen sí, y ya, y se van corriendo a jugar, ¿no? Ya no necesitan nada más, no solamente quieren que tú lo sepas que le ha pasado eso, ¿no? Entonces, hay veces que, como no les escuchemos, nos están constantemente diciendo que les ha pasado eso y nos lo dicen muchas veces de otra forma que no es tan agradable, ¿no? ¿No? Que a ujú, veces el malestar te lo muestran de una manera y cuando no los escuchamos su malestar te lo muestran ya de una manera más agresiva, ¿no? Porque realmente no ha habido una escucha por nuestra parte, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces con las casquetas, ¿no? Que llegan ya, hay una acumulación de cosas que nos están diciendo constantemente y no las hemos escuchado que ya acaban, ¿no? Que ya acaba con la explosión, ¿no? Entonces, cuando ya escuchamos poquito a poco lo que les va sucediendo, pues es mucho más fácil que no lleguen a ese momento de explosión. Claro. Sí, No sobre se todo vayan. tampoco hay que pensar que, bueno, voy a tratar mal a mi hijo en primer septenio, segundo, y ya en el tercero ya veremos cómo lo solucionamos, porque no son cosas que se puedan solucionar tan fácilmente, porque interiormente se va construyendo una especie de coraza y el niño se va protegiendo también, ¿no? Claro, se van Que haciendo hábitos, sí. Esos son los exactamente. hábitos que se van creando
en función de lo que tú le vas dando, ¿no? O sea, ellos aprenden a comunicarse contigo en función de lo que tú les estás comunicando. Si tenemos una comunicación cerrada o siempre hablamos nosotros, ¿no? Hay muchas veces que los padres tenemos tendencia, ¿no?, a utilizar la moralina muchísimo, ¿no? Y es que esto, ta, 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 ta. Bueno, llegamos a la lógica, a analizar, ¿no? Utilizamos muchísimas recursos que lo que hacen es que el niño se aburra y al final no nos diga nada, ¿no? Entonces, muchos niños están condenados a escuchar, ¿no? Porque es que los padres están ahí, venga, venga. Y los niños necesitan mensajes cortos, claros y concisos. No necesitan nada más. No tenemos que moralizar, ¿no? O sea, los límites tienen que estar muy claros. Y es esto, y ya está. No tenemos que intentar convencerles. No, 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 no. O sea, eso es así. Y yo lo establezco así. Luego, por ejemplo, cuando en el segundo septenio también es el momento en el que también ellos empiezan al juego con reglas, empiezan a establecer las reglas, ¿no? Y es un buen momento para establecer unas reglas en casa, porque ellos ya están en ese momento. No las podemos establecer en el primer septenio. Ahí nosotros somos los guías, ¿no? Vamos de la mano con ellos. Entonces, ahí se establecen de otra manera las reglas en casa, ¿no? Los límites. Y eso es lo que va a hacer que ellos también pueden participar, ¿no? Llega un momento en el que ellos también pueden participar en esas reglas, ¿no? Porque se pueden consensuar, ya pueden llegar a entenderlas, ¿no? Bueno, pues es que no tiene nada que ver en uno y en otro, en un momento y en otro momento. Y eso es lo que hace que ellos aprendan, ¿no? Y se genere esa comunicación en casa. Esas situaciones que se nos van dando día a día y que es algo muy cotidiano, ¿no? Porque los conflictos no van a desaparecer nunca, ¿no? Que a veces parece que las recetas estas que nos van a dar, ¿no?, van a hacer que los conflictos desaparezcan y no, ¿no? Los conflictos son un síntoma de que la relación es saludable, ¿no? Hay conflictos en casas porque aquí hay comunicación, unos piensan de una manera, otros piensan de otras, porque hay diferentes temperamentos y eso es lo que hace que la familia, ¿no?, que sea una familia sana, porque hay unos conflictos y entonces hay que llegar a acuerdos, ¿no? No desaparecen los conflictos, la cosa es cómo solucionamos esos conflictos, ¿no? ¿Qué utilizamos para desarrollar el conflicto? ¿No? Es el método, lo que es porque yo lo digo, ¿no? ¿Es porque el niño lo dice, ¿no? O es porque aquí hay que hablar de algo que es importante para todos, ¿no? Y tenemos que sentirnos todos bien con este conflicto una vez lo solucionemos. Y ahí es cuando se establecen los lazos importantes, ¿no? Cuando se hace la relación cada vez más estrecha en la familia, porque nos sentamos a resolucionar los conflictos y es importante todo lo que sucede en casa. Lo que tú piensas es importante, lo que yo pienso es importante y nos vamos a sentar y le vamos a dar un espacio a esto, porque es importante. Porque para mí eres importante, ¿no? El mensaje muchas veces es lo que te sucede es importante para mí, ¿no? Para los padres. Claro. Y eso le hace al niño, pues bueno, pues la autoestima es muy importante, ¿no? En ese verle, ¿no? En ese tenerle en cuenta, en ese escucharle. Sí, sí, la verdad es que tenemos ahí un desafío y también, como decías al principio, cuando uno tiene que ir al interior y darse cuenta de si realmente estoy replicando lo que aprendí en mi infancia o si me estoy alejando de lo que viví en mi casa, porque eso también suele pasar. A veces repetimos sin darnos cuenta, no es nuestra intención repetirlo, pero como está tan integrado en nosotros, Sí, tienes que hacer un ejercicio de observación muy grande para darte sí. cuenta. Estoy cayendo otra vez en eso que a mí no me gustaba de mi casa, y lo estoy repitiendo con mi hijo o mi hija. Eso es un Es la gran tarea el desaprender muchas veces, ¿no? Porque tenemos tendencia, pues, por ejemplo, a preguntarles mucho a ellos, ¿no? Todo el rato les estamos preguntando, ¿y qué tal? ¿Y esto por qué te ha pasado? O sea, cuando nos cuentan algo tendemos a preguntarles, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? A indagar, ¿no? Y no les damos espacio a que ellos expliquen y se expresen, ¿no? Y saquen lo que realmente quieren sacar, porque cuando utilizamos la pregunta lo que hacemos es dirigirles hacia lo que nosotros queremos saber y lo que a nosotros nos parece que es importante en eso que ha sucedido, que probablemente no tenga nada que ver con lo que es importante para ellos, porque ven el mundo diferente. ven el mundo de otra manera. Entonces, eh, ese trabajo que tenemos que hacer los adultos de guardarnos, ¿no? De callarnos, ¿no? De abrirnos, de darles ese espacio, ¿no? De esa
ese dar espacio altruista solamente a ellos y olvidarnos de nosotros, ¿no? Porque yo creo que los padres tenemos que hacer un gran trabajo en olvidarnos de nosotros a veces, ¿no? Porque queremos como todo el tiempo enseñar, ¿no? O sea, queremos todo el tiempo decirles todo lo que sabemos para que ellos vayan por ese camino que nosotros creemos Sí. que tienen que ir, ¿no? Y no les damos espacio a que ellos hablen y se comuniquen, ¿no? Y que ellos se den cuenta de lo que les está sucediendo cuando ellos hablan. Y luego otro trabajo importante que yo creo que tenemos que hacer los padres, cuando has hablado de ese mirar hacia adentro, ¿no? Es el, el trabajo de saber si lo que realmente estamos diciendo, ¿no? O haciendo es congruente con lo que sentimos. Porque muchas veces nos han dado una receta, la ponemos en práctica, pero yo no lo siento así. O sea, yo no me siento cómodo con hacer eso. Y Ujú. tampoco porque no sé muy bien de dónde viene esa receta que me han dado, ¿no? O sea, ¿qué consigue eso en mí y qué consigue eso en el niño, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso que estamos haciendo? Ujú. ¿No? Porque cuando trabajamos la escucha, por ejemplo, en el curso, ¿no? La dimensión que tiene la escucha, ¿no? Esa gran dimensión que tiene de que ellos se perciban, ¿no? Como seres importantes para el adulto, ¿no? Porque les damos ese espacio, ¿no? Cómo ellos también van buscando el camino, ¿no? En ese conflicto que ellos tienen o en ese malestar que ellos tienen. Ese reconocimiento por parte del adulto, ¿no? Es súper importante, ¿no? En el niño. Y entonces aquí sabemos que estamos reconociendo al niño, que les estamos dando el espacio, que estamos ayudándole a que ellos se purifiquen, ¿no? Se limpien eso que les está sucediendo. Entonces es Ujú. importante saber en cada acto y en cada gesto que hacemos los adultos qué estamos haciendo en el niño y qué estamos haciendo en nosotros también. Porque muchas veces nosotros, hay veces que no comunicamos o no decimos cosas que nos suceden a nosotros porque tenemos miedo de poner en el niño peso de cosas nuestras, ¿no? Sí. Cuando nosotros como adultos también tenemos que decir, y no es que pongamos peso en los niños de cosas nuestras que nos están pasando, es que nos están pasando y tenemos que comunicarlo. Hombre, evidentemente que hay cosas que tenemos que nos la tenemos que guardar para nosotros, pero cuando hay un conflicto en casa y el niño está en el conflicto, él tiene que saber que está ahí en ese conflicto. Y tiene que saber por qué está ahí y qué es lo que está haciendo para que a nosotros nos esté molestando. Ujú. Y no estamos poniendo peso, simplemente estamos poniendo realidad a lo que sucede. Entonces, por Ujú. esto es importante saber qué comunicamos, cómo comunicamos y cuándo comunicamos. Y para qué comunicamos en cada momento. Y bueno, y lo que has dicho, que es algo que yo también a veces enseño en mis cursos de locución, ¿desde dónde comunico? ¿Desde dónde comunico? ¿Dónde Porque a estoy, veces no? estoy en la rabia, ¿no? A Claro, ¿qué veces estoy en traigo, no? De fuera, muchas veces cuando vienes de trabajar o qué traes de fuera, ¿no? Con todo lo que te ha pasado en el día, ¿no? Es el que, y eso lo volcamos también en los niños, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de, bueno, a ver, yo cuando entro, ¿no? Y cuando comunico, ¿qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Realmente esa regulación emocional, yo me tengo que regular emocionalmente para hablar con mis hijos. No puedo Ujú. traer lo que traigo de fuera y ponerlo encima de la mesa. No puedo hacer no puedo contaminar el espacio, no puedo contaminar el ambiente, ¿no? Entonces, Claro. y eso es lo que luego además los niños aprenden, claro, cómo nos comunicamos es como luego ellos se van a comunicar, ¿no? Porque ellos son imitadores, ¿no? De lo que nosotros hacemos, ¿no? Y el diálogo que se establece, ¿no? En casa, en los espacios de diálogo, es lo que ellos luego van a coger como suyo y lo van a hacer también. Si escuchamos, si no escuchamos, y cómo resolvemos los conflictos, luego eso ellos se lo van a llevar para ellos. Entonces, muchas Mm. cosas que aprenden los padres, luego los niños aprenden a hacerlas sin que tengas que decírselo, ¿no? No solo tienes que explicar, ellos lo van a hacer también porque tú lo has hecho así también. Y es muy, muy bonito verlos, ¿no? Cuando resolvemos un conflicto, ¿no? Y nos sentamos y dialogamos y utilizamos, ¿no? Las herramientas de comunicación. Y ellos luego se sientan con los amigos a veces y lo hacen lo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, pues esto, vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer, no? Pues
y ellos lo hacen igual, ¿no? Y es muy bonito Sí. verlo porque además les gusta mucho, ¿no? Cuando proponemos cómo hacer una resolución de conflictos, ¿no? Con niños, es muy bonita, ¿no? Porque ellos participan y se les da voz y a los niños es lo que les gusta, ¿no? Les encanta que les demos voz, que les involucremos en todas las cosas que suceden en casa, ¿no? Y que lo solucionemos entre todos, ¿no? Y ellos, y sobre todo en las primeras edades, están muy dispuestos a hacerlo. O sea, es Ujú. maravilloso para ellos que les demos estos recursos. Y no Sí. nos van a decir que no, al contrario, van a estar dispuestos a hacerlo. Mm, sí, sí que es verdad. Es curioso ese ejercicio de que cuando vienen a casa hacen todo lo que la maestra hizo, dijo, o sea, todo lo actúan igual, lo sacan Igual. igual, o sea, escuchas a la maestra en tu casa, por las Mm, expresiones que dice, todo es, igual. Y luego van al cole y hacen todo lo que en su casa vieron, ¿no? O sea, es un ejercicio, están ellos ensayando constantemente el ejemplo que les ha dado el adulto. Lo están replicando como una manera de ensayo para impregnarse de eso. Y claro, tú cuando ves a un niño yo siempre cuento esta historia porque me pareció tan hermosa, o sea, tan hermosa la posibilidad de verlo para mí sola, además el espectáculo de 2 niñas de 3 años en la playa, de 3 años, o sea que y además hablaban perfecto, 3 o 4 años tendrían, sentadas muy como señoras mayores, una le dice a la otra: "Ay, mi padre se vuelve loco con el protector solar". O sea, ¿sabes? O sea, como, hablando en una cafetería, no sé, me las imaginaba como 2 chicas mayores y sí, porque está con el protector solar para acá, con el protector solar para allá, y en eso llega el padre con el protector solar y se lo pone, efectivamente. la evidencia. Y fue tan simpático porque son cosas que dices: "Mira, qué conversaciones tienen las niñas ya tan pequeñitas", ¿no? Están Sí, manifestando lo que les sorprende del adulto, también entre sí, ellas, en ese mundo infantil tan necesario. sí, Así que sí que sí, es un tema el de la comunicación y bueno, en este segundo septenio que es, como dices tú, donde se atraviesan tantas situaciones, sí, tanto tanto. para los padres como para los hijos, ¿eh? Sí, muchas veces, claro, es que es un cambio muy importante porque, claro, en el primer septenio, el niño, bueno, pues está en ese jugar, el adulto es su, bueno, pues le mira, Todo. ¿no? Con esa devoción y Ujú, con ese amor, ¿no? Que es todo lo que dice el adulto, pues es maravilloso, ¿no? Y claro, cuando llegamos al segundo septenio en el que hay esa ruptura, ¿no? Con el adulto, en el que, bueno, yo empiezo a ver cosas que hasta ahora no había visto, ¿no? Y empiezo ya ¿no? A ver cosas, ¿no? A criticar, ¿no? A juzgar en el otro, que hasta ahora, bueno, pues los padres no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, es cómo lidiamos con eso, ¿no? Cómo yo adulto, cómo acompaño eso y cómo mm, solucionamos esos conflictos que surgen de eso, ¿no? De esa, que ya no estamos de acuerdo en todo. Y entonces es cuando necesitamos realmente estos recursos, ¿no? Y estas herramientas para poder lidiar desde un lugar pacífico también, ¿no? Porque sí que es verdad que se lidian, ¿no? Se lidian, todas las batallas se lidian, pero claro, hay momentos en los que no nos sentimos cómodos cómo se están lidiando las batallas, ¿no? Y es cuando dices, no, no, yo de aquí no quiero, yo quiero hacerlo de otra manera. Y entonces, cuando buscamos algo que nos haga sentir bien con nosotros mismos, ¿no? Porque es cuando nos hemos parado a reflexionar de decir, bueno, esto es lo que yo quiero realmente en mi familia, ¿no? Quiero esto con mis hijos o quiero algo diferente, ¿no? Y entonces es cuando buscamos fuera, ¿no? claro. Porque realmente no nos estamos sintiendo cómodos con lo que estamos haciendo. Y es aquí en este segundo septenio donde suceden estas cosas. Claro que ya en el tercer septenio también sucede, ¿no? Si no te has dado cuenta antes, en el tercer septenio sucede, ¿no? Porque ya la adolescencia es como la gran explosión de todo esto. Y ahí, bueno, pues claro, pues se necesitan estos recursos muchísimo más, ¿no? Pero es más complicado establecerlos, claro, que no es imposible, ¿no? También puedes hacer, porque nosotros tenemos padres que, bueno, pues que están en el final del segundo septenio, ¿no? Ya van a empezar con la adolescencia y, bueno, y también hacen la formación y evidentemente que se llevan un montón de cosas, ¿no? Y se pone conciencia en muchas cosas que hemos hecho, ¿no? Que hemos hecho, entendemos, ¿no? De por qué tenemos ahora lo que tenemos en casa, ¿no? Porque antes no hemos hecho,
pero podemos empezar a poner conciencia en esas cosas, ¿no? En esos pequeños detalles y las cosas empiezan a cambiar también. Claro. Sí, sí, por eso decía que era difícil para los padres, porque de repente te enfrentas con que el niño te ve y dice: "Oye, ¿por qué tienes estas líneas aquí en la frente? ¿O por qué Eso, tienes la panza tan grande? ¿O por qué tienes?". Entonces, de pronto, ay, es un poco complicada esa situación, es simpática, pero hay quien lo tolera y hay quien no, ¿no? Hay quien claro, dice: "¿Cómo se te ocurre?", ¿no? O sea, claro, se lo claro, claro. toman a mal. Entonces, sí, es un desafío para todos. Y entonces cuéntame un poquito de la formación. Ustedes estás con una compañera, además de ti, ¿no? ¿Y Sí, cómo lo estamos yo realizan? y otra compañera, ella es psicóloga, es pedagoga Waldorf también, Mm, y trabaja la pedagogía de apoyo. Y bueno, lo que hacemos es, hemos unido la parte de comunicación y la parte de pedagogía Waldorf y la hemos, como hemos hecho como una pequeña, un pequeño batiburrillo y ha salido este curso, ¿no? Tan maravilloso y tan bonito en el que, bueno, pues trabajamos la comunicación, pero desde el momento evolutivo del niño. mm, Y entonces trabajamos, pues trabajamos la resolución de conflictos como tema así, como broche final, porque nos centramos sobre todo en la ayuda al niño, ¿no? En cómo ayudamos al niño cuando viene él con sus problemas a casa, cómo podemos ayudarle, ¿no? Y cómo establecemos también espacios de comunicación, cómo se establecen esos espacios de comunicación, qué es necesario para establecer un espacio de comunicación y para qué sirven esos espacios, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos en esos espacios? Luego también nos centramos mucho en el adulto, ¿no? Que es cómo se siente él realmente, ¿no? Con los comportamientos del niño, ¿no? ¿Qué es lo que esos comportamientos le traen a él y cómo él los gestiona, ¿no? Cuando me llega un comportamiento de un niño que yo no me siento cómodo con él, ¿no? Cómo los gestiono, ¿no? Cómo me miro a mí, porque es importante que nos miremos a nosotros mismos, ¿no? En qué es lo que eso me está haciendo en mí, y yo, ¿qué es lo que quiero cambiar de su comportamiento y cómo lo voy a cambiar? Porque la tendencia es a querer cambiarlo, ¿no? Porque eso no me está gustando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, a través de la comunicación, hacer que eso cambie, ¿no? De una manera pacífica y amable para todos. Entonces, trabajamos también la regulación emocional, ¿no? Ante esas cosas que vemos en el otro que nos encienden y que nos alteran, ¿no? Y cómo tenemos que gestionarlo, pero cómo a través de la regulación emocional gestionamos eso para luego poder tratarlo desde otro lugar, ¿no? Tanto esas cosas que nos afectan como esos conflictos en los que entramos muchas veces que nos afectan a ambos, ¿no? Que nos afectan a nosotros como adultos, pero también les afectan a ellos, ¿no? Que muchas veces aparecen también esas necesidades básicas de los niños, ¿no? Que no están cubiertas y que por eso muchas veces suceden muchos conflictos, ¿no? Y que no nos damos cuenta de que no es un conflicto que se esté generando, sino que es un conflicto que no va a cambiar nunca. Nunca se va a poder resolver porque hay detrás necesidades básicas muy importantes, como pueden ser el descanso, como puede ser el sueño, como puede ser la alimentación, como puede ser un ritmo, que si no se tiene, nunca se va a solucionar ese conflicto. Luego hablamos también de los límites, ¿no? De cómo establecer los límites, ¿no? De en qué cosas tenemos que establecer límites y en qué cosas no son límites, en qué cosas se pueden negociar y qué cosas es un límite que no se puede rebasar. Pues esto es básicamente el curso, todas estas cosas. Es un curso en el que la escucha es la principal guía de todo el curso, ¿no? Porque creo que eso es lo que más tenemos que trabajar, en ese callarnos a nosotros, ¿no? A los adultos, para poder ver en el otro lo que tenemos que ver, ¿no? Que es la gran dificultad, ¿no? Y esa presencia, ¿no? Cómo trabajar también la presencia a través de la comunicación para que sea una comunicación efectiva, ¿no? Y que realmente lo que recojamos del otro y que lo que le mostremos nosotros al otro sea algo que le haga sentir bien, ¿no? Esa congruencia, ¿no? En el adulto, ¿no? En el padre o la madre, en la comunicación. Tiene que ser una comunicación congruente, ¿no? Tiene que ser una comunicación honesta, porque si no, no nos van a creer lo que les comunicamos, ¿no? No es verdadero, con lo cual no nos sirve de nada. Entonces, todas esas variables, ¿no? Todas esas
la aceptación también, ¿no? La aceptación del otro, ¿no? En su tristeza, ¿no? En su malestar. Yo le puedo aceptar su tristeza, puedo aceptar su rabia, puedo aceptar su dolor, porque si no podemos aceptar eso, no podemos escucharles. No podemos, empezamos ya con un bloqueo de no puedo ver en él ese dolor, cuando el dolor también está en ellos. Y para quitárselo, primero tenemos que escucharlo, si no se lo llevan con ellos. Entonces, vaciarles la mochila de esos sufrimientos, de esas tristezas, ¿no? De cualquier cosa que les haga sentir mal, necesita presencia del adulto, necesita escucha. Y eso hay que aprender a hacerlo, porque no es algo que... Hay gente que la trae innata, hay gente que... Yo creo que todos conocemos a esas personas con las que queremos sentarnos a tomar un café porque tienen ese don de la escucha, ¿no? Y nos sentimos tan cómodos cuando nos encontramos mal porque están ellos o ellas, nuestras amigas que tienen ese don y nos podemos sentar con ellas para comunicarnos. Entonces, ese es el don que tenemos que cultivar, ¿no? Nosotros los padres, esos dones de la comunicación para dárselos a nuestros hijos. Y esa es la invitación, ¿no? A los padres, ¿no? A que, bueno, pues cultivemos esos dones para poder dárselos a ellos, ¿no? Y que sean personas que luego puedan darlos también, ¿no? Que puedan darlos a otros, pues a los amigos, pues cuando lleguen a ser adultos, ¿no? Y se comuniquen en su lugar de trabajo. Ujú. Bueno, pues regalarlos luego a la humanidad, ¿no? Claro. Bueno, y quien quiera participar o quiera conocer más de este tema, ¿dónde pueden escribir o preguntar por él? Bueno, pues nosotras no tenemos red social, no tenemos una página web, pero bueno, sí que se pueden poner en contacto conmigo, ¿no? A través de mi mail o de mi teléfono, que si quieres luego lo ponemos en las Ujú. reseñas del podcast. Y nada, pues encantada de poder, de poder ayudarles en lo que Contribuir. podamos. Claro. Pues muchísimas gracias, Sony, por haber creado ese espacio Sí, también, por haber creado esa escuela que nos hace falta, ¿no? Yo creo que en México al menos había algunos cuantos programas de, como escuela de padres y esto. sí, Esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pero sí. yo creo que son muy necesarios estos espacios y tampoco hay suficientes, o al menos no sé si haya suficientes padres interesados en participar. Bueno, yo creo que lo que nosotros sumamos en esta formación es el ver el desarrollo del niño, el momento evolutivo en el que está, porque es importante conocer al niño, ¿no? Otra cosa que también trabajamos en el curso es el temperamento, ¿no? El temperamento que hay en la familia, ¿no? De todos los miembros, ¿no? Todo ese, todo ese conglomerado de fuegos, ¿no? O de agua, ¿no? O de tierra, todo eso que hay en la familia, ¿no? Que hace que muchas veces sea un lugar de explosión, ¿no? En casa, ¿no? Entonces, eso también es importante saberlo. Entonces, aparte del curso de la comunicación, ¿no? Lo que añadimos es todo eso que tenemos que saber, ¿no? Los padres, para que haya esa armonía en casa con todos esos conocimientos que tenemos que tener, ¿no? Porque Claro. sí que hay que saber muchas cosas de nosotros como adultos y de ellos también, de los niños, ¿no? Para que se Sí, dé esa situación, esa ujú, atmósfera, ¿no? De la comunicación. claro. Sí, y lo de la aceptación me parece un tema muy importante también, ¿no? Que hay que poner en la mesa y escuchar, porque a veces el padre idealiza al hijo y quiere que sea con ciertas características, o sea, se imagina que lo puede crear en su mente y luego plasmarlo en él, y cuando resulta que es todo lo contrario, es como una rabia, un conflicto ya en él, que eso ya no le permite entonces entablar Eso, una comunicación con el otro. eso es lo que sucede, que pues eso, que no nos permite entrar porque nosotros no estamos preparados para eso, no estamos preparados para ver su rabia, ¿no? O sea, es que es un trabajo muy intenso en el adulto el poder abrirnos a todo eso que tenemos delante, ¿no? Porque hay veces que las madres dicen, uff, es que se me hace tan complicado, ¿no? O sea, verle sufrir, ¿no? Entonces, ese dolor que está pasando, ¿no? Pero claro, es que si no le permitimos eso, no lo puede sacar. Pero tenemos que estar preparados nosotros para poder verlo, ¿no? Y recibirlo, Para porque recibirlo.
Entonces, esa apertura, ¿no? Entonces, y también, pero claro, tenemos que saber, ¿no? Que con esa apertura, ¿no? Y con ese recibir, ¿no? Con ese recibir ese dolor, nosotros les estamos sanando a ellos. Que si no lo sabemos, no intentamos hacerlo. Ya. Sí. Sí, pero también cuando se equivocan te da rabia, ¿no? Y dices: "Ah, ¿por qué se tuvo que equivocar?". Eso también, Claro, o sea, digo, hay muchas situaciones que puedes observar qué es lo que a mí particularmente, como padre de este niño o de esta niña, es lo que tengo que trabajar para poder abrir ese canal de comunicación. eso es, eso es. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer para poder transitarlo y poder abrirlo, ¿no? Y hacerlo. Eso Ujú. es. Y siempre, ¿no? En los cursos sucede bueno, pues que siempre hay, ¿no? Y ahí nos vemos en los cursos y, ¿no? Y dicen, bueno, es que esto a mí la aceptación es lo que no consigo, ¿no? No, lo que no consigo. O otro dice, no, es que yo no me callo, o sea, es que no soy capaz de callarme, ¿no? O la de las preguntas, ¿no? Que siempre hay los padres, ¿no? Que siempre preguntan, ¿no? Es que no me puedo callar la pregunta, ¿no? Entonces, claro, cada uno hay algo que se tiene que callar y ahí es donde lo vemos. ¿Qué es lo que tenemos que trabajarnos cada uno? ¿Qué es lo que qué es lo que estás comentando? Sí, Sí, exactamente. Sí, porque bueno, habrá muchas claves, como decíamos al principio, muchas pautas, pero, también fijarse en las particularidades que son importantes. Entonces, eso es. gracias por fomentar la comunicación, que para mí es lo más importante en la vida. Y bueno, para quien quiera saber más de este tema, vamos a dejar el mail de Sonia para que le escriban y entren en contacto con ella. Así que muchísimas gracias, Muchas Sony. gracias Te agradezco a mucho que ti hayas estado con por el nosotros. trabajo que haces. Un abrazo, Gracias, Carolina. gracias. Y a todos los que nos acompañaron hoy también, muchísimas gracias. Esperamos que esto les haya sido de utilidad y nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias. Hasta la próxima.